Bienvenidos sean a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión les traemos una dosis de conocimiento antiguo. En este video abordaremos una de las figuras centrales de toda la tradición relacionada a la magia, una figura que trasciende las barreras del tiempo e inspira todos los movimientos de esoterismo y ocultismo. Se trata del gran hierofante del antiguo Egipto, Hermes Trismegistus. Pero, ¿quién era Hermes Trismegistus? Del antiguo Egipto han llegado las enseñanzas esotéricas y ocultas fundamentales que han influenciado tan fuertemente las filosofías de todas las razas, naciones y pueblos por varios miles de años. En Egipto estaba localizada la gran logia de logias de los místicos. A las puertas de sus templos entraban los neófitos, quienes posteriormente, como hierofantes, adeptos y maestros, viajaban a los 4 rincones de la tierra llevando consigo el precioso conocimiento que estaban preparados, ansiosos y deseosos de traspasar a aquellos que estuviesen listos para recibirlo. Todos los estudiantes del oculto reconocen la deuda que deben a estos venerables maestros de esa antigua tierra. Pero entre estos grandes maestros del antiguo Egipto, moró una vez uno a quien los maestros aclamaban como el maestro de maestros. Este hombre, si es que en verdad era hombre, moró en Egipto en los primeros días. Era conocido como Hermes Trismegistus. Él fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Hermes Trismegistus, el gran patrono del hermetismo antiguo, es el referente de todas las prácticas relacionadas a la magia en nuestra actualidad. Su gran obra, el Corpus Hermeticum, se ha vuelto una piedra angular de todas las prácticas esotéricas, herméticas y ocultistas de la historia de Occidente. A él le debemos el conocimiento que hemos heredado sobre alquimia, astrología, cábala antigua, medicina y muchos otros temas. Se llamaba Hermes el 3 veces más grande, o bien Hermes Trismegistus, dado que se creía que había superado la condición material y espiritual, alcanzando la conexión con el plano de los dioses. No se sabe si en realidad fue humano o un dios. A lo largo de la historia, las personas se han referido a él como una figura mitológica. Algunos creen que fue un dios que encarnó como un humano para guiar a los seres a las verdades ocultas y eternas del universo. Otros sostienen que fue un humano que alcanzó a elevarse tanto en los misterios que logró transformarse en un dios. Por otro lado, estudiosos de este tema sostienen que esta figura antigua era una combinación sincrética entre el dios griego Hermes y el dios egipcio Thoth. De hecho, algunos autores creen que Hermes y Thoth son el mismo dios, es decir, los creadores de la magia, los números y el lenguaje, y que ellos son los autores directos de toda la sabiduría hermética. Lo que sabemos de Hermes Trismegistus proviene directamente del Corpus Hermeticum, o también llamado Poimandres, el único escrito verídico de esta figura histórica y mitológica. Este tratado está dividido en 2 partes. Por un lado están los escritos religiosos y filosóficos, los cuales están constituidos por diálogos entre personajes como lo fue Asclepio, el gran médico y dios grecorromano, el rey Amón, y algunas entidades metafísicas, principalmente el Nus o el espíritu. En estos diálogos se abordan temas sobre Dios, el universo, el alma y la cosmología. La segunda parte de este tratado era llamada la parte técnica, en la que se encuentran los tratados esenciales relacionados a la alquimia, la astrología, la medicina y la cábala. Sin embargo, este nombre fue de tal importancia que muchos autores trataron de usar ese seudónimo para publicar sus escritos y tener un impacto considerable en su tiempo. Hoy en día es imposible saber qué libros son verídicos de Hermes Trismegistus y cuáles otros no son de su autoría. Todos los escritos de procedencia dudosa entran en la categoría de la hermética, en la cual encontramos, por ejemplo, el Kybalión y un sinfín de otros escritos. Cuando hablamos de este personaje, es difícil saber a qué nos referimos. Tampoco podemos saber cuáles son sus verdaderas enseñanzas más allá del Corpus Hermeticum,
dado que su nombre se usó como un seudónimo durante miles y miles de años. Sin embargo, es indudable el impacto que tuvo en su tiempo para establecer las bases de la magia antigua a tal grado que incluso siguen siendo las bases de la magia contemporánea. Se dice que la influencia de la sabiduría egipcia, particularmente la del hermetismo antiguo, llegó a la filosofía clásica griega, específicamente en los grupos órficos, pitagóricos, platónicos y estoicos. De hecho, es bien sabido que todo filósofo griego tenía dos partes de su obra. Una en la que construía su sistema conceptual sobre el mundo, es decir, lo ontológico, Dios y el alma, lo metafísico, y lo ético, el comportamiento humano. Una vez que los filósofos habían constituido su propio cuerpo teórico y filosófico, tenían la misión de viajar a las logias ocultistas del antiguo Egipto. Ahí eran iniciados por los hierofantes que practicaban las premisas fundamentales del hermetismo. Por lo tanto, esta sabiduría se mezcló con la tradición griega, específicamente el platonismo y el estoicismo, que finalmente aterrizaron en las nociones cristianas del alma y Dios. Más tarde, al romper con el dogma religioso del cristianismo, el cual censuró en gran medida esta sabiduría por ser pagana, pero sin darse cuenta que habían asimilado esta tradición en sus propias premisas, no fue hasta la época renacentista que un astrólogo y filósofo llamado Marsilio Ficino se tomó la tarea de traducir al latín todos los escritos de los grandes maestros antiguos, desde Platón hasta Hermes Trismegistus. Una vez que se tradujeron estos libros, todos los magos, filósofos, poetas y artistas de la época, como lo fueron Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Giovanni Pico de la Mirandola y un sinfín de otros personajes, se referían a Hermes Trismegistus como el gran maestro, y fue de suma importancia esta figura en todos los círculos de filosofía, cosmología, teología y magia de la época. Es importante remarcar que el Renacimiento fue una época que se caracteriza por un regreso a las raíces antiguas, pues se creía que los maestros antiguos habían revelado todos los misterios del universo. Por esta razón, Hermes Trismegistus se volvió una figura central en esta época, ya que su tradición atraviesa desde el misticismo egipcio antiguo, pasando por la filosofía clásica griega, influenciando, por lo tanto, las nociones del cristianismo y aterrizando finalmente en el Renacimiento. Después de esta época se llega al romanticismo, una época en donde nacen los grupos ocultistas como lo fueron la Orden Hermética de la Aurora Dorada y la Orden Secreta de la Rosa Cruz. En esta época se crean procesos de iniciación que combinan diferentes culturas, tradiciones, religiones y prácticas espirituales y místicas, entre ellas el hermetismo antiguo. Se desarrolló lo que se conoce como la filosofía perenne o filosofía oculta, la cual propone que todos los tipos de conocimiento y sabidurías tienen el propósito de elevar al ser humano a la comprensión de las leyes cósmicas que rigen el microcosmos y el macrocosmos. Finalmente, este conocimiento hermético llegó a los lugares más inesperados, como lo fue la psicología contemporánea. Carl Gustav Jung, casi al final de su obra, se dio cuenta que gran parte de su psicología profunda parafraseaba, de algún modo, los postulados esenciales del hermetismo antiguo. Para Carl Jung, el proceso de individuación que realizó en su sistema teórico era exactamente lo mismo que los procesos de transmutación que proponía la alquimia en la gran obra. Al darse cuenta de lo anterior, Jung recupera toda la sabiduría antigua del hermetismo. Para Jung, todos los procesos relacionados a la magia, la mitología y la religión antigua son, en realidad, intentos de tener un primer esbozo de la comprensión psicológica del ser humano frente a las fuerzas transpersonales del universo. Todo lo anterior revela una sola cosa: la sabiduría antigua del hermetismo trasciende las distancias temporales de las épocas y se revela como un conocimiento eterno, siempre vigente, del cual podemos extraer, como una fuente que nos regresa al origen, una comprensión del universo, el alma y el destino de la vida. El hermetismo, con su rica tradición a lo largo de la historia, aviva conocimientos esenciales de nuestra actualidad,
como lo es la medicina, la espiritualidad y la psicología. Según el libro del Kybalión, un escrito atribuido de forma indirecta a Hermes Trismegistus, existen 7 postulados esenciales que describen y resumen las premisas fundamentales de esta sabiduría. El primer postulado, el postulado llamado mentalismo, propone que todo es mente, el universo es mental, el todo es el conjunto totalizador, no hay nada fuera del todo. El segundo principio es el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Afirma que este principio se manifiesta en los 3 grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. Es decir, las leyes que rigen el universo son análogas a las leyes que rigen la tierra y el alma. El tercer principio es el principio de vibración, el cual sostiene que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El cuarto principio es el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene 2 polos, todo es un par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son en realidad lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El quinto principio es el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación del universo. El sexto principio es el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley del universo. Por último, el séptimo principio es el principio de género o generación. La generación se manifiesta en todos los planos. Todo tiene su principio masculino y femenino, activo y pasivo. Los 2 géneros existen por doquier. En el plano físico, es la sexualidad y la unión de las 2 polaridades lo que hace que surja la creación, la generación. Pero en el núcleo mismo de lo que llamamos materia, se manifiesta este principio en forma de atracción y repulsión de partículas subatómicas, creando el universo material tal y como lo conocemos. Estos 7 principios pueden convertirse en un oasis ante el mundo lleno de materialismo y desencantamiento. Nos proporcionan las herramientas y conocimientos necesarios para poder encontrar nuestro lugar respecto al universo y encaminarnos a una elevación espiritual. Si te ha gustado el video, te invito a darle like y que me sigas en YouTube, así como también en mis redes sociales, Instagram y TikTok. Yo soy Raúl de Axis Mundis y espero que te hayas llevado algo de valor a través de este video. Hasta la próxima.